Muy buenos días. Antes, mi nombre es Eduardo Lamco, de la Unidad de Capacitación y Desarrollo. Antes de iniciar, le solicito respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en la ventana de preguntas y respuestas, que es donde también podrán realizar de manera escrita las consultas que se atenderán al final de la exposición. Le solicitamos, por favor, escribir su nombre y su lugar de trabajo al realizar sus preguntas. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión del Potencial Humano, Finanzas para Biodiversidad, Biofin, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUC, y la Dirección de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al evento, Manual de Contratación Pública Inclusiva, el cual tiene como objetivo conocer las estrategias para integrar la compra pública inclusiva en el ciclo de la contratación. Nos acompaña la señora Janet Leverich Earle. Ella es jefe del Departamento de Mejora y Calidad en la Compra Pública de la Dirección de Contratación Pública. También nos acompaña el señor José Vicente Troya Rodríguez, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y como facilitadora, la señora Mariana Sarmento, experta regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos a dar inicio dando la palabra a doña Janet Leverich. Adelante, compañera. Gracias, muy buenos días a todos. En nombre de la Dirección de Contratación Pública y en representación de la directora, la señora Yesenia Ledesma, que por un compromiso que se le presentó a último momento no nos puede acompañar, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este webinar. Y en especial damos la bienvenida y agradecimiento a la señora Mariana Sarmento, que nos acompaña hoy como expositora, y al señor José Vicente Troya, que es representante residente en Costa Rica del PNUD. Agradecemos igualmente la apertura y disposición que han tenido con el Ministerio de Hacienda y en especial con la dirección para compartir con nosotros esta herramienta, el Manual de Contratación Pública Inclusiva, que es de gran valor para todos nosotros que tenemos que ver con la compra pública y que ahora tenemos en nuestras manos el reto de la implementación de la nueva ley de contratación. Y por ende esperamos continuar con estas iniciativas y poder contar siempre con su participación. Muchas gracias y sin más preámbulo, damos continuidad al evento. Seguidamente vamos a dar la palabra a don José Vicente Troya Rodríguez. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Me confirman que me escuchan bien? Sí. Sí, señor, sí se escucha. Gracias. Bueno, muchos saludos a doña Janet Leverich, a don Eduardo Blanco, a los integrantes del equipo de la Dirección de Contratación Pública, colegas del PNUD y especialmente a las colegas del Sustainable Finance Hub de PNUD y a las personas participantes del webinar. Desde décadas atrás, Costa Rica se ha destacado por sus acciones tempranas para promover un verdadero desarrollo sostenible. No obstante, aun siendo un país referente global, existen retos como las crisis de desigualdad, el incremento de la violencia y la inseguridad, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que sin duda requieren de acciones contundentes. La forma como generamos valor para la economía y la creación de empleo debe adaptarse a esta realidad de crisis multinivel. Hay que reconocer que la prosperidad de las personas, la sociedad y la naturaleza están intrínsecamente conectadas. El futuro solo será posible si mantenemos un equilibrio que garantice el bienestar para todas y todos. La Agenda 2030 nos da un norte claro de las ambiciones a las que debemos apuntar. No debemos dejar a nadie atrás. Y esa consigna es lo que impulsa nuestra Agenda de Desarrollo Sostenible y los 17 objetivos que la componen. En esta línea, el trabajo con las cadenas de valor y la promoción de una demanda por servicios y productos que sean inclusivos se convierte en una estrategia indispensable
para alcanzar estas metas de desarrollo global. Y en este marco, las compras estatales juegan así un papel fundamental para lograr los objetivos de política pública, contribuir a atender los problemas ambientales de escala mundial, promover oportunidades profesionales y el trabajo decente, como también dar impulso y prioridad a las empresas y organizaciones proveedoras de responsabilidad social y ambiental a lo largo de toda su cadena de valor. El Estado, a través de sus adquisiciones, puede ser un dinamizador efectivo para el cierre de brechas para las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas jóvenes. Por eso es que es un orgullo para el PNUD apoyar hoy al Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Contratación Pública en su esfuerzo por llevar coherencia en la generación de impactos positivos en las inversiones que realiza el Estado costarricense. Felicidades al Ministerio de Hacienda por esta iniciativa y cuenten, por supuesto, con el apoyo del PNUD para este y nuevos procesos afines al trabajo que hacemos en favor del desarrollo sostenible en un marco de acompañamiento de todos los esfuerzos que Costa Rica viene desplegando. Un gusto poderme haber dirigido a ustedes. Saludos y éxitos en el webinar. Muchas gracias, don José Vicente. Seguidamente, como facilitadora del evento, se encuentra la señora Mariana Sarmento. Ella es licenciada en Gestión Internacional por la Escuela de Negocios y Economía Católica de Lisboa, Portugal. Posee un máster de investigación en Estudio de Desarrollo Internacional por la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. La formación interdisciplinaria de Mariana en Gestión Internacional, Innovación Social y Desarrollo Internacional la llevó a diversas experiencias profesionales en los sectores académicos, privado y desarrollo. Ella hace parte del Centro de Finanzas Sostenibles del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, donde trabaja con el equipo de seguimiento del impacto y financiación de los ODS. En este puesto, Mariana apoya los esfuerzos de integración de los ODS de las organizaciones para permitir que los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras internacionales aceleren la financiación de los ODS. En este momento le vamos a dar la palabra a doña Mariana. Adelante. Señoras y señores, muy buenos días. Un gusto saludarles. Por favor, ¿me confirman si están mirando mi pantalla? ¿Sí se ve, Eduardo? Sí se ve, Mariana. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, me siento muy honrada y agradecida por la invitación extendida por la oficina del PNUD en Costa Rica para presentar este manual de contratación pública inclusiva, y mi sincero agradecimiento también al Ministerio de Hacienda de Costa Rica y al dedicado equipo que ha iniciado este diálogo, demostrando su gran interés y voluntad de fomentar intercambios significativos. Esta oportunidad de compartir nuestros conocimientos refleja el espíritu de colaboración y el compromiso compartido de promover un crecimiento sostenible e integrador. Permítanme presentarme brevemente. Desde mis estudios, bueno, ya lo hablamos, pero solo para decir que hago parte del Centro de Finanzas Sostenibles del PNUD hace 2 años y que como parte de este equipo me he comprometido a impulsar las finanzas públicas y el capital privado hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, colaborando con gobiernos, reguladores, empresas, instituciones financieras internacionales para mejorar sus prácticas de medición y gestión del impacto. Una vez más, les expreso mi más sincero agradecimiento por esa oportunidad de participar en este diálogo constructivo sobre las oportunidades para la contratación pública inclusiva en Costa Rica. Así, sin más preámbulos, antes de empezar, me gustaría aclarar que no soy experta en contratación pública. Mi papel en el proceso de publicación del manual ha sido de apoyar al autor, de coordinar a los proveedores de servicios y garantizar la revisión por peritos a fin de garantizar la calidad del manual. En ese sentido, la sesión de hoy no será una formación exhaustiva sobre cómo integrar jurídica y procesualmente la contratación pública inclusiva.
Más bien será un primer paso en vuestro viaje hacia la contratación pública inclusiva que esperamos que les pueda proporcionar una visión general de cómo pensar en la adopción de la contratación pública inclusiva a través de nuestra experiencia con la literatura, con los expertos profesionales y las pymes en la temática de contratación pública. Nos gustaría invitarles a compartir sus preguntas a lo largo de la sesión utilizando la pestaña de las preguntas y respuestas. Las preguntas que quedan sin respuesta, ya sea por falta de tiempo o por las limitaciones de mi ámbito de actuación, se respondrán por escrito después del seminario web. Así, me gustaría empezar contándoles cómo todo empezó, con la iniciativa del Business Call to Action del Centro de Finanzas Sostenibles del PNUD. Creado en 2019, el Centro de Finanzas Sostenibles ofrece un programa global de métodos y herramientas para apoyar los esfuerzos de integración de los ODS, de las organizaciones y permitir que los gobiernos, el sector privado y las instituciones financieras internacionales accedan a la financiación de los ODS. En el Plan Nacional, el Centro de Finanzas Sostenibles apoya a las oficinas del PNUD en los países en la alineación de la financiación pública y privada con los ODS. En colaboración con las oficinas regionales, el PNUD, el centro promueve el intercambio de conocimientos y tecnología entre los países a través de asociaciones sur-sur y trabaja para generar una mayor integración regional en temas clave relacionadas con la financiación de los ODS. El BCTA, o el Business Call to Action, es una plataforma global que reconoce y promueve negocios inclusivos con un claro compromiso de beneficiar a las personas en los mercados de bajos ingresos para acelerar el progreso hacia los ODS. Uno de nuestros mayores hechos es la comunidad de más de 288 negocios inclusivos en 83 países que han reportado a beneficiar más de 200 millones de personas. Y en este contexto, que iniciamos una comunidad de práctica, que también después ha resultado en un informe durante la pandemia del COVID-19. Durante este momento tan importante, trabajamos muy cerca de nuestra comunidad de empresas inclusivas. En 2020 notamos que un número interesante de pymes comenzaron o incrementaron el nivel de operaciones con gobiernos regionales y nacionales en la distribución de bienes y servicios esenciales a la población de bajos ingresos, particularmente en la última milla en lo que dice respecto a acceso a servicios de salud. Para examinar el fenómeno más detenidamente, creamos una comunidad de práctica de telesalud y escribimos un informe que examina los desafíos clave que se interponen en el camino de una colaboración exitosa entre las pymes y los gobiernos. Los aportes recibidos durante la comunidad de práctica y las conversaciones que se siguieron a la publicación del informe nos llevaron a una reflexión más profunda sobre diversos puntos. Uno de los puntos es que la crisis de COVID ha creado nuevas vías y acelerado la colaboración entre los agentes gubernamentales y los negocios inclusivos y las pymes. O sea, la pandemia creó una sensación de urgencia que exigió a los gobiernos soluciones innovadoras y eficaces en el menor tiempo posible. Casi de la noche a la mañana, los gobiernos se vieron obligados a crear conciencia sobre el COVID, por ejemplo, o examinar a toda la población para detectar los síntomas. El hecho de que las empresas ya estaban prestando servicios en la última milla y muchas estaban con soluciones digitales para identificar y seguir a los pacientes, hizo con que fue una oportunidad para no solo demostrar su capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes del gobierno, pero también posicionándose como aliados. Con esta comunidad de práctica también nos dimos cuenta que no existe un sistema orquestado para conectar eficazmente a las nuevas empresas o las pymes con los gobiernos. O sea, nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos no existía un ecosistema en el que los gobiernos se pudiesen posicionar como creadores de mercado para soluciones probadas que beneficien a la sociedad
en el que los negocios inclusivos o las pymes se pueden desempeñar un papel central en la capacitación de los gobiernos como agentes de innovación y desarrolladores de soluciones. Sin embargo, los gobiernos podrían beneficiarse de las alianzas para marcar la dirección de la innovación y dar forma a las soluciones de mercado en lugar de limitar su papel a solucionar los fallos de mercado. Asimismo, las lecciones aprendidas de la pandemia podrían tener un efecto duradero en la colaboración entre empresas inclusivas y gobiernos, o sea, entre pymes y gobiernos también. Los gobiernos podrían seguir beneficiándose de los modelos de negocio inclusivos o de la rapidez de cambiar de las pymes a la hora de co-crear y ofrecer soluciones a medida a las poblaciones de bajos ingresos a gran escala. Y a la inversa, la integración de los negocios inclusivos o de las pymes en el sistema de salud pública mejoraría su capacidad para colaborar eficazmente con el gobierno. Así, para dar respuesta a esto, planteamos una solución sistémica de innovación inclusiva que apoya y conecta los gobiernos y las pymes locales para codiseñar modelos inclusivos y para crear espacios de diálogo acerca de cómo se puede hacer una contratación pública más inclusiva. Y uno de los elementos clave de esa iniciativa fue justamente el Manual de Contratación Pública Inclusiva que hemos publicado el año pasado. O sea, el Manual de Contratación Pública Inclusiva resultó de una encuesta en línea para partes interesadas, un examen documental de muchas publicaciones, como 87, una evaluación de los marcos normativos de la contratación pública sostenible o del CPS, y un análisis de las partes interesadas de la contratación pública inclusiva, la CPI, así como las consultas con las partes interesadas cruciales. El manual presenta el caso para el cambio hacia la contratación pública inclusiva, define los estándares, procedimientos, estrategias y mejores prácticas para que las partes interesadas en la contratación pública mejoren la diversidad de proveedores al tiempo que garantizan importantes principios de contratación pública, y guía a las pymes, las empresas sociales y los negocios inclusivos sobre cómo navegar los procesos de contratación pública, al mismo tiempo que está apoyando a las partes interesadas en la contratación pública sobre cómo mejorar las soluciones comerciales inclusivas basadas en la pyme para servir a las comunidades más vulnerables. Así, bueno, teniendo este contexto, empezamos con una pequeña introducción. O sea, la contratación pública es un componente fundamental del desarrollo sostenible y una herramienta estratégica para lograr objetivos en materias de políticas, para resolver problemas a escala mundial, para conseguir resultados sociales y también para dar impulso a los proveedores con responsabilidad social en la cadena mundial del valor. Y todas esas vertientes se engloban en el concepto de contratación pública sostenible, el CPS, que acá en el manual lo definimos como el proceso por el cual las entidades cubren sus necesidades en materia de bienes, servicios, obras y suministros con una buena relación calidad-precio durante el ciclo de vida en lo que se refiere a los beneficios no solo en favor de la organización, sino también para la sociedad y la economía, mientras que se reduce al mínimo el perjuicio causado al medio ambiente. Es igualmente importante aclarar, cuando hablamos de contratación pública inclusiva en el manual, pues hablamos de la contratación que favorece que los aspectos relacionados con la sostenibilidad se tengan en cuenta en todas las fases del ciclo de contratación pública, con el objetivo prioritario de diversificar su cadena de suministro para abrir al mercado de la contratación pública a proveedores innovadores de menor envergadura o de reciente aparición. En su calidad de procedimiento orientado a la CPS, la CPI, o sea, la contratación pública inclusiva, está pensada para aumentar al máximo los beneficios equitativos de índole económica, social y ambiental, con el objetivo central de favorecer la diversidad de proveedores por medio de la inclusión económica de las pequeñas empresas en la cadena de suministro, así como de otros grupos sociales desfavorecidos, como los negocios propiedad de mujeres o de minorías. A través de este manual,
hemos identificado como mínimo 5 estrategias y 2 prácticas de promoción de la CPI que tanto los actores públicos como privados pueden considerar a modo de orientación a la hora de abordar la contratación. Antes de iniciar un proceso de contratación, se recomienda llevar a cabo una evaluación para determinar si las políticas públicas del gobierno a favor de la inclusión que están en vigor respaldan la contratación pública inclusiva. Cuando existe una política de contratación pública inclusiva, las entidades contratantes tienen la opción de incorporar estrategias de esa índole, así se hace el CPI voluntario, o la obligación de velar por que se adopten cuando se trata de CPI obligatoria, durante la fase de planificación de la contratación. A la falta de políticas de CPI, se recomienda que las autoridades contratantes hagan un seguimiento de todas las políticas que respaldan la competitividad y la liquidez de las pymes y que las apliquen sin correr el riesgo de posibles litigios, que impulsen las actividades de precisión para que se adopten políticas de CPI en sus normativas en torno a la contratación. Si no se adoptan políticas para inclusión concretas, las entidades contratantes corren un riesgo de sufrir las consecuencias legales que podrían derivarse de limitar la competencia. Así, las políticas y prácticas vigentes demuestran que la CPI aboga por la eficiencia, el crecimiento y una buena relación calidad-precio, el logro de los objetivos estratégicos vinculados a la sostenibilidad y por impulsar los objetivos económicos, ambientales y sociales, lo que conocemos como el triple bottom line. Y bueno, el examen documental que hicimos para publicar este manual nos reveló que en muchos países las pymes son actores muy importantes en la contratación pública. Algunas de las ventajas de la participación de las pymes en los procesos de contratación pública son, por ejemplo, el aumento de las oportunidades de empleo, ya que las pymes requieren o suelen requerir más mano de obra que las grandes empresas, los efectos multiplicadores acumulativos mediante la contratación descentralizada con una repercusión desproporcionadamente positiva en las economías locales gracias a la sucesión de ciclos de gasto localizado, y una competencia más variada a través de la asistencia selectiva que engloba reservas o montos de ofertas preferentes, así como la posibilidad de nivelar la influencia de las redes arraigadas de empresas de mayor envergadura que podrían dejar fuera a las pymes con prácticas corruptas o manipulación de las ofertas. Sin embargo, hay diversos e importantes obstáculos que impiden hacer uso de todas las posibilidades para que las pymes participen en los procesos de contratación pública. Y cabe destacar, de entre otros, los diseños muy restrictivos del proceso de contratación que redundan en la exclusión de las pymes, requerimientos excesivos o de gran complejidad del proceso de contratación, la falta de coherencia en las políticas como un lado instar a las pymes a participar, pero no permitir que se presenten ofertas conjuntas a fin de subsanar las carencias técnicas o financieras, la aversión al riesgo de los compradores públicos, y con razón, ya que es una de las funciones gubernamentales más reguladas, y la escasa capacidad competitiva de las pymes debido a limitaciones financieras, así como entornos de negocio hostiles para las empresas. Así que antes de entrar en las estrategias para contratación pública inclusiva, es interesante verificar el ciclo de contratación en la parte superior de esta diapositiva y las estrategias y prácticas que se pueden considerar en cada fase en la parte inferior. Así, con esto nos podemos ubicar en qué parte del ciclo estamos hablando y qué estrategias o prácticas nos podemos plantear. Al igual que con la mayoría de los aspectos relacionados con la sostenibilidad, las cuestiones de índole socioeconómica, con el apoyo a la participación de las comunidades locales, las pymes en los procesos de contratación pública, exigen una política concreta que respalde la CPS, la contratación pública sostenible en general. Así, la primera estrategia
políticas pro inclusión son políticas gubernamentales que respaldan las CPS en general o cualquier medida estatal que favorezca la diversidad de proveedores o impulse los objetivos en materia de desarrollo local, como la promoción de las pequeñas empresas en la contratación pública. Reconociendo que la contratación pública es un campo muy regulado, la CPI debe contar con el respaldo de una política específica de contratación, como, por ejemplo, legislación en materia de contratación con disposiciones sobre la CPI, un plan de acción o política para la CPS con objetivos en cuanto a la CPI, y una estrategia nacional de sostenibilidad con disposiciones sobre CPS. Si no hay una política de CPI, es fundamental tener en cuenta que es necesario la formulación de políticas de CPS con medidas pro inclusión. En función de la legislación vigente, las medidas pro inclusión en la contratación pública pueden consistir en, por ejemplo, reservar para las pymes un volumen concreto de gasto en contratación, o procesos de licitación con determinados umbrales de contratación exclusivos para pymes. O también puede ser exención de la obligación de consolidar o agregar contratos mediante la contratación por lotes. También hemos registrado la derogación de las tasas que tienen que ver con el proceso de contratación pública y también el pago sin demora. Pasando a la segunda estrategia, el trato preferente, también conocido como reservas para pymes, consiste en medidas de contratación que se reserven para grupos o sectores concretos de la economía, o bien para los sectores o grupos que pueden recibir trato preferente en el proceso de contratación en cuestión. En diversos países de distintas regiones, los gobiernos ya han implementado políticas de contratación que otorgan un trato preferente a las pymes, ya sea a reservar determinadas adjudicaciones o al declararlas exentas de cumplir requisitos costosos y complejos. Estas políticas de contratación de trato preferente se pueden distinguir como programas de reserva para pymes y reservas obligatorias para pymes. Algunos ejemplos de medidas del programa de reserva para pymes son la reserva del 30% de presupuesto de contrataciones como mínimo con el 60% de ese monto a las pymes, por ejemplo, o la reserva de la compra del menos el 20% de los bienes y servicios a pymes. Algunos ejemplos de medidas de reserva obligatorias para pymes son la reserva de compras destinadas a las empresas propiedad de personas aborígenes, en su mayoría que pueden ser de pymes, para todas las contrataciones cuyo valor supera un valor determinado, así como la reserva de subcontratar a determinados grupos desfavorecidos, entre ellos pueden ser jóvenes y mujeres, como mínimo un porcentaje del valor de contratos cifrados en un valor determinado. Al otorgar un trato preferente, es importante tener en cuenta algunos puntos cruciales. La otorgación de un trato preferente suele dar lugar a una posible vulneración de los principios de trato justo y de concurso abierto, cuando se pide a los licitadores que presenten ofertas insuficientes o inadecuadas. Las autoridades contratantes no están obligadas a dispensar un trato preferente a un licitador que haya remitido una oferta que no cumpla unos mínimos, sino que en muchas ocasiones lo tienen prohibido. Es fundamental también que los reglamentos administrativos sobre trato preferente se hagan públicos en un medio al que toda la población pueda acceder fácilmente. Puede hacerse en forma de lista positiva o negativa de entidades sujetas a estos reglamentos, con puntos de contacto para las dudas que surjan y la inclusión del trato preferente en los criterios de evaluación de las ofertas que se publiquen en el anuncio de la licitación. Igualmente, es importante definir a qué sector y productos especiales se aplica el trato preferente. Por ejemplo, se puede definir la agricultura y los productos agrícolas locales. Y puede ser también que sean producidos por pequeños agricultores. El examen documental reveló que de las 7 estrategias de CPI que el manual aborda, el trato preferente es lo más habitual para incentivar el acceso de las pymes a oportunidades de participar en los procesos de contratación pública. No obstante, de las 7 empresas inclusivas del Business Call to Action,
ninguna eligió el tratamiento preferente a las pymes como la mejor política de fomento de la participación en procesos de contratación pública, porque, sin embargo, hay dos retos que esta estrategia no resuelve, que es los ciclos de pago muy largos y la complejidad de los procesos. Pero eso lo vamos a mirar en un ratito en los próximos slides. Asimismo, en la estrategia 3, la contratación por dotes consiste en medidas gubernamentales de contratación que permitan que las autoridades contratantes favorezcan a las pymes en los procesos de contratación pública, ya sea al formalizar un contrato directamente con una entidad o al participar con pymes como subcontratistas, proveedores o prestadores de servicio al contratista principal. Algunos ejemplos de la contratación por lotes en diversos países son la inclusión de la obligación de dividir los contratos por lotes, salvo excepciones de índole económica o técnica. También el deber de establecer el tamaño y la esfera temática de la adjudicación por lotes o de sindicar los motivos principales si no se subdivide un contrato por lotes, así como añadir un filtro para seleccionar los procesos con división en lotes de modo que la contratación pública resultará más accesible a las pymes. Algunas de las ventajas de contratación por lotes son, por ejemplo, aumentar la competitividad de los pequeños proveedores, promover el dinamismo en el mercado y impulsar objetivos sociales como el apoyo a las pymes y empresas de propiedad de mujeres, indígenas o jóvenes. Sin embargo, hay algunas limitaciones que es importante de conocer, como que sí, puede reducir la competencia al limitar la competencia a los agentes de menor envergadura, o sea, que no permite que las grandes empresas hagan parte. Puede también aumentar el costo de los procesos de contratación, ya que a más proveedores suele agregarse más gastos de gestión. Y también puede disminuir los beneficios de las economías de escala, porque ya estamos repartiendo por más proveedores. La estrategia 4, programas de oferta preferente, es cuando la contratación pública es donde la contratación pública puede dar impulso a la participación de las pymes al paliar su falta de capacidad en lo que respecta a los requisitos de las licitaciones. Asimismo, los programas de oferta preferentes son medidas para la contratación que permiten dar preferencia a las ofertas que facilitan la participación de las pymes en los procesos. Hay algunos ejemplos de cómo esto suele pasar de dos formas. La primera forma es un descuento en la licitación, es decir, las ofertas de las pymes que reúnan los requisitos reciben un descuento equivalente a un porcentaje determinado, que puede ser, por ejemplo, el 5%. El otro modo es que pueda haber un margen preferencial, imaginemos del 10%, con respecto a la oferta más baja de otra empresa que no sea una pyme, de manera que se adjudique el contrato a la pyme que haya presentado la oferta evaluada más baja una vez que se haya aplicado los programas de oferta preferente. La oferta preferente se encuentra en diversos países, como por ejemplo en el Ghana, donde se establece un margen preferencial que actúe a favor de las ofertas para que contratistas del país realicen obras a favor de las ofertas de bienes fabricados en el país o a favor de prestadores nacionales de servicios. En China, que es otro ejemplo, donde se permite que las grandes empresas subcontraten a pymes o formen un consorcio con ellas. Y en los Estados Unidos de América se brinda un descuento si los contratistas principales trabajan con microempresas locales como subcontratistas. Cuando se implantan programas de oferta preferente, es importante considerar algunos puntos cruciales. El primero es que las ofertas procedentes de pymes se imponen si los precios son idénticos a los que las empresas medianas y grandes han presentado. El otro es que las ofertas se imponen si se permite que la pyme que haya presentado la oferta de menor costo de entre todas las pymes remita un precio más bajo para igualar la oferta de una empresa mediana o grande si la diferencia entre ambas es como mucho un 10%, en licitaciones al uso o un 5% si se trata de una subsata a la baja.
y se brinda a las pymes una segunda oportunidad para ganar una licitación pública y, o sea, se da a las autoridades la opción de suscribir un contrato para conseguir productos, servicios u obras a un precio reducido. La quinta estrategia, pues, habla de subcontratación, que consiste en medidas gubernamentales para la contratación que promueven la creación de consorcios de pymes, cuando una sola pyme no puede postularse para una licitación debido a restricciones técnicas o económicas o que permiten que se recurra a un acuerdo voluntario que insta al contratista principal a generar oportunidades de subcontratación que pueden beneficiar a las pymes. Así, la subcontratación se encuentra en diversos países, como por ejemplo en Brasil, donde se trata de una licitación pública adjudicada a una empresa mediana o grande. Puede que se exija subcontratar a pymes siempre y cuando los contratos que se suscriban a raíz no superen el 30% del monto de contrato en su totalidad. En China, donde las autoridades adjudicadoras pueden utilizar la subcontratación de pymes por parte de las grandes empresas que consiguen las licitaciones públicas. Cuando se utiliza esta estrategia de subcontratación, es importante considerar también algunos puntos, como por ejemplo que puede que los grandes contratistas estén obligados a incluir una cláusula por la que se comprometen a ofrecer el máximo de número posible de oportunidades de subcontratación en favor de las pymes. También hay un punto a considerar de la utilización de pymes como subcontratistas puede contemplarse como criterio de evaluación y factor de responsabilidad a la hora de adjudicar los contratos principales. También se podrá autorizar a las entidades contratantes a que ofrezcan incentivos a las grandes empresas para que subcontraten más con las pymes. En el caso de los contratos negociados por sumas elevadas, se podrá exigir planes de subcontratación de pymes y fijarse objetivos no vinculantes en torno a la participación de las pymes. También se puede ofrecer incentivos a la creación de alianzas entre las grandes y las pequeñas empresas, así como a la transferencia de tecnología. Y, por último, cuando el proveedor firme un subcontrato para cumplir con lo que en él se estipula, se permitirá establecer una condición que exija el pago al proveedor en un plazo determinado no superior a los 30 días desde la recepción de una factura válida, según lo que marquen los requisitos de su contrato. Es interesante señalar que las empresas inclusivas consultadas coincidieron en que las cláusulas de subcontratación pueden ayudar a subsanar los dos puntos débiles en la contratación pública que ya hemos visto, que son los ciclos de pago demasiado largos y los requisitos de diligencia debida muy extensos y complejos. Así, pasamos a la estrategia 6, que es más una práctica. O sea, mientras que las 5 estrategias que hemos analizado hasta ahora se centran en proporcionar medidas basadas en incentivos para impulsar la participación de las pymes en la contratación pública, la estrategia 6, respaldar la competitividad y la liquidez de las pymes, alienta al sector público a aprovechar su poder adquisitivo para lograr que las pymes sean más competitivas y respaldar su liquidez, no solo como proveedores estatales, sino también como un sector vital del desarrollo económico. Pueden adoptarse varias medidas para respaldar la liquidez y la competitividad de las pymes. Acá tenemos 4 que son las que fueron identificadas a través del examen documental en el manual. La primera es mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre las oportunidades para obtener contratos públicos. Acá tenemos algunos ejemplos. Por temas de tiempo, solo nos vamos a fijar en uno, que es, por ejemplo, una medida muy sencilla de crear un portal web donde se anuncien los contratos públicos de menor valor o oportunidades que están más dedicadas para pymes. Otro ejemplo puede ser, pues,
facilitar el acceso a toda la información pertinente sobre las oportunidades comerciales en la contratación pública a través de la contratación pública electrónica o teniendo centros de información y al remitir observaciones a los licitadores. La segunda medida es simplificar y agilizar los procesos de pago a través de adelantos o desembolsos inmediatos o pagos sin demora. Algunos ejemplos de países que han implementado medidas de adelantos o desembolsos inmediatos son, por ejemplo, en Corea, donde se anticipa el pago del 70% y se practica el pago inicial a presentar la factura aceptada. En México también se hacen anticipos del 10%, entre el 10% y el 50%, cuando el proveedor es una pyme mexicana para bienes cuyo proceso de fabricación superan los 60 días. Algunos ejemplos de países que han implantado medidas de pago sin demora son, por ejemplo, en España, donde se hace el pago garantizado en un plazo de 30 días desde la emisión de una factura y pago sin demora a los contratistas principales. Polonia, por ejemplo, se hace el pago directo a subcontratistas y, otra vez, en Corea, se hace el seguimiento del pago que los contratistas principales abonan a los subcontratistas a través de un sistema electrónico de gestión de subcontratistas. Hay dos otras medidas. La tercera es reducir los costos y la carga burocrática de la contratación pública. Algunos ejemplos de cómo se puede lograr esta medida es, por ejemplo, eximir de la obligación de presentar pruebas documentales si los candidatos ya las presentaron durante procedimientos de contratación anterior, o emplear formularios y certificados normalizados cortos y simples en el caso de las pymes. Por último, la cuarta medida es ampliar los programas de capacitación en el marco de la contratación pública para incluir a posibles proveedores. Acá algunos ejemplos son, por ejemplo, proporcionar marcos para entablar una relación de colaboración entre empresas como punto de partida a fin de acceder a contratos transfronterizos o que sobrepasen la capacidad de una única pyme. Y también facilitar a las autoridades contratantes orientaciones sobre cómo ayudar a las pymes a preparar una oferta que sea competitiva. Con esto llegamos a la séptima estrategia o práctica, que para garantizar que las medidas de apoyo a pymes mediante la contratación pública surtan efecto, es fundamental llevar a cabo un seguimiento y una evaluación periódicos. Un experto en contratación pública y sostenible del sector público nos dice que para que el seguimiento y la evaluación de la CPI de sus frutos se necesitan, entre otros elementos, directrices claras para que los proveedores de bienes y servicios sepan qué condiciones deben cumplir las empresas para que las considere inclusivas, que se definan los criterios de la adquisición inclusiva y que todo ello se refuerce con normas jurídicas que respalden a los negocios inclusivos y las pymes, con indicadores cuantificables que evalúen de verdad los efectos de introducir incentivos como forma de dar impulso a las prácticas inclusivas en el campo de la contratación pública. A través del examen documental y las entrevistas, hemos identificado algunos ejemplos de medidas de seguimiento y de evaluación, como por ejemplo tener un sistema de certificación centralizado que aplique reglas normalizadas de condición de pyme, o tener una plataforma para denunciar el incumplimiento de las prácticas de contratación, y también planear, mensurar, evaluar y gestionar la implementación de las prácticas de CPI en el ciclo de contratación pública. Bueno, si la primera parte del manual de contratación pública hasta ahora ilustra las 6 estrategias de la CPI que las autoridades aplicadoras tienen en su alcance para fomentar la participación de las pymes en la contratación pública, sumadas a la recomendación de contemplar el seguimiento y la evaluación de la CPI como una séptima estrategia. Puesto que esas estrategias se pueden adoptar en simultáneo, la última parte del manual ofrece un listado de las prácticas de contratación pública inclusiva que se emplean en el mundo a través de 3 aplicaciones.
contratación pública para la innovación, para los alimentos y con una perspectiva de género. Ya hace un poco que se hablan. La contratación pública para la innovación es el primero caso práctico. O sea, las pymes son agentes impulsores de la innovación. Y por eso la contratación pública para la innovación es un proceso de contratación por el que las autoridades contratantes brindan oportunidades para que las pymes participen en los procesos de contratación con soluciones innovadoras que estén listos para lanzarse al mercado o faciliten financiación para que desarrollen soluciones nuevas o mejoren soluciones existentes. Acá hay 3 tipos de contratación pública relacionados con el fomento de la innovación. El primero es la contratación directa, que consiste en compras de productos o soluciones innovadoras llevados a cabo por las autoridades o los órganos representativos en beneficio del gobierno o la ciudadanía. La contratación en cooperación se da cuando una entidad pública adquiere productos o soluciones innovadoras que también despierten el interés de algunos ámbitos del sector privado, si se prevé que podría haber un nicho de mercado privado. Y la última, la contratación catalizadora, hace referencia a las situaciones en las que los usuarios finales de la tecnología serán las empresas privadas o los consumidores, y el Estado se limita a brindar apoyo financiero para que se desarrolle la tecnología. Acá tenemos un ejemplo. En el manual tratamos 6 casos prácticos de la contratación pública para la innovación, pero para efectos de este webinar hemos elegido el ejemplo del gobierno de Alemania, porque que es un ejemplo muy bueno de cómo demostrar las estrategias de la CPI pueden tener el efecto que pueden tener al adoptarse en un contexto de un enfoque integral. Acá miramos que en Alemania el gobierno ha creado el Programa Central de Innovación para Pymes, que busca financiar las pymes que operan en Alemania y quieren desarrollar nuevos productos, procesos o servicios técnicos o mejorar los que ya existen. Por otra parte, el gobierno también ha creado el Centro de Competencias de Contratación para la Innovación, para ayudar a las autoridades contratantes del plan federal, local y regional a llevar a ejecución el objetivo normativo de potenciar la innovación a través de la contratación pública y de respaldar las soluciones innovadoras mediante un sitio web dedicado para las pymes y talleres con ejemplos de mejores prácticas y consejos sobre dudas concretas que surjan en las licitaciones. O sea, acá tenemos un ejemplo de un enfoque integral. La contratación pública para los alimentos consiste en las iniciativas destinadas a proporcionar un canal de distribución a los pequeños agricultores mediante la eliminación de los mayores obstáculos para entrar en los mercados públicos de adquisición de alimentos. La contratación pública relacionada con el fomento de la inclusión de pequeños agricultores se consigue de varios modos. Sin embargo, los 2 más comunes son la contratación directa a través de cooperativas que distribuyen los alimentos de sus miembros o actúan como intermediarios para suministrar las materias primas necesarias, y a través del apoyo a la creación de organizaciones formales de pequeños productores que pueden generar economías de escala y dar más seguridad al suministro. Acá miramos el caso de Paraguay, que hizo un par que aprobó un par de medidas. Sin embargo, en el manual tratamos el caso del gobierno de Ruanda, el gobierno de Brasil, de Uruguay, pero acá miramos el caso práctico del gobierno de Paraguay, que aprobó una ley que estipula que las autoridades solo comprarán alimentos a pequeños productores. Con esto, se creó una modalidad especial de contratación diseñada expresamente para la adquisición de alimentos de agricultores familiares y organizaciones agrícolas.
También se simplificó los requisitos de la contratación pública de alimentos a fin de adaptarlos a las capacidades de los consorcios de pequeños productores. Y se exime de los consorcios de pequeños productores de las garantías de oferta y las finanzas de cumplimiento, el registro tributario y los requisitos de persona jurídica. Asimismo, los proveedores solo tienen que cumplir 2 requisitos fundamentales. El primero es formalizar su registro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería o en el Instituto Nacional de Cooperativismo y participar en programas de asistencia técnica del gobierno, ONGs o agencias de cooperación internacional. El último caso práctico que les quería presentar es la contratación pública con perspectiva de género, como un instrumento de transversalización de la perspectiva de género que fomenta la igualdad entre géneros mediante diversos mecanismos y recursos en las etapas de ciclo de contratación pública. O sea que en la fase de preparación, durante la evaluación de las necesidades, se puede tener un enfoque centrado en el usuario y la participación en el mercado en el marco de las evaluaciones del impacto. En la fase de licitación, cuando se están definiendo los criterios de adjudicación, se puede tener reservas y ofertas preferentes, como por ejemplo para quien tiene una política de igualdad de remuneración. Y en la fase de ejecución, con las cláusulas contractuales, se puede mirar al respecto del desempeño y la evaluación a posteriori de contrato, por ejemplo, la composición de género del equipo y o el enfoque de género en sus beneficiarios. Así, al poner en práctica la contratación pública con perspectiva de género, los adjudicadores aprovechan su poder adquisitivo para conseguir que se adquiera una selección sostenible de bienes, servicios u obras, de modo que se tengan en cuenta sus repercusiones en lo que toca a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En ese sentido, las autoridades manifiestan su voluntad de no solo promover la igualdad de género, sino también de incluir a las empresas propiedad de mujeres en las licitaciones públicas. En el manual tratamos 9 casos prácticos de contratación pública con perspectiva de género, pero acá vamos a mirar el ejemplo de Nigeria, que demuestra mecanismos muy claros para fomentar la igualdad entre los géneros en las etapas de ciclo de contratación pública. El gobierno de Nigeria ha aprobado una ley que autoriza a las entidades aplicadoras a conceder un margen de preferencia a los contratistas nacionales y los proveedores de bienes fabricados en Nigeria. Esta ley les permitió de forma implícita la adjudicación de contratos a empresas locales propiedad de mujeres. Además, se llevó a cabo contrataciones inclusivas con perspectiva de género a través de políticas de trato preferente con el apoyo de la iniciativa She Trades. Algunos ejemplos de esas medidas fueron, por ejemplo, la capacitación acerca de procedimientos de licitación para empresas propiedad de mujeres, así como la participación en diálogos continuos sobre políticas orientadas a formalizar la obligación de que las autoridades adjudicadoras hagan encargos de manera que favorezca a las empresas propiedad de mujeres. Y también la promulgación de un decreto que define empresa propiedad de mujeres y que fija un objetivo para que el gasto público en contrataciones se destine a empresas o cooperativas propiedad de mujeres. Así que el PNUD puede ayudar a las organizaciones a desarrollar procesos de contratación pública más sostenibles e inclusivos. Y para ello es importante conocer sus puntos de vista sobre el valor de este manual y los temas que les gustaría seguir tratando, así como cómo nos podemos apoyarles mejor en el desarrollo y la aplicación de procesos de contratación pública sostenibles e inclusivos. Así que hemos preparado una breve encuesta para mapear sus intereses y bueno, para participar les pedimos si podrían escanear el código QR que pueden mirar en la pantalla con vuestro smartphone, o si no, también igual puede visitar el sitio web de menti.com
e introducir el código 53386783. Y ahí puede participar con, evaluando el interés y la relevancia del manual, pero también brindándonos sus perspectivas acerca de qué temáticas sería interesante seguir discutiendo y profundizando y cómo les podemos ayudar desde nuestra parte a desarrollar e implementar esos procesos de contratación pública sostenible e inclusiva. Eduardo, no sé si me puedes ayudar en términos de tiempo. ¿Cómo vamos? Bueno, son las 10:55. Bueno. Serían 5 minutos para las 11. Así que no sé si deberíamos quedar unos minutos para hacer la encuesta o abrir espacio para preguntas y respuestas. ¿Cómo lo vean más útil? Bueno, en el espacio de PIR tenemos algunas preguntitas también. No son muchas. Las podemos leer después que termine la exposición. Mariana. Perfecto. Sí, ya estoy por terminar. Antes, solamente para les agradecer por todas, las preguntas que ya las vamos a mirar y también por la invitación, por el tiempo dedicado acá hoy. En conclusión, la sesión de hoy sobre contratación pública inclusiva ha representado un importante paso adelante para el fomento de la concienciación y para la comprensión de este concepto vital. Hemos profundizado en el contexto en el que se creó el manual de contratación pública, destacando la necesidad imperativa de un cambio hacia un enfoque más inclusivo. Y esperamos que mediante la presentación de esas estrategias y mejores prácticas, esperamos haberles dotado de ideas prácticas para transformar el panorama de la contratación pública en Costa Rica y seguir con ese diálogo que será seguramente más enriquecido después de tenemos este mapeo de interés para podernos justamente ayudarles y saber cómo les podemos ayudar y apoyar más en esta iniciativa. Así que llevamos adelante el impulso de esta sesión, sembrando la semilla de la inclusión en todas las decisiones de contratación. Y muchas gracias a todos por su participación activa y su dedicación a este esfuerzo crucial. Creo que podemos hablar de las preguntas ahora. Muchas gracias, señora Mariana Sarmiento. Vamos seguidamente con el espacio de preguntas, ¿verdad? Hasta donde nos puede dar el tiempo. A continuación tenemos una consulta de Maricruz Fonseca. Bueno, dice ella que si esto proviene de lo que se define como compra pública estratégica. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, no detalla mucho la pregunta. Maricruz Fonseca nos dice, y esto proviene de lo que se define como compra pública estratégica. Y seguidamente la misma persona hace otra consulta, ¿verdad? La misma otra pregunta que indica, ¿se podría decir que la CPI se encuentra inmersa en la aplicación de criterios sostenibles? Bueno, muchas gracias, Maricruz, por esta pregunta. De hecho, en el manual y del examen documental, lo que hemos mirado es que la CPI hace parte de la CPS, la Contratación Pública Sostenible. O sea que en ese aspecto, yo creo que sí que se puede decir que se encuentra inmersa en la aplicación de la contratación pública sostenible. Y por lo tanto, que también debe incluir criterios sostenibles. No sé si he respondido a su pregunta. No sé si Maricruz le quedó claro con la respuesta. Si en caso que tuviera alguna otra consulta, puede indicarlo en el chat de PIR. Seguimos con otra consulta. Tenemos un anónimo.
no pone el nombre de la persona. Según su experiencia, ¿qué puntaje o porcentaje se le podrá otorgar en un procedimiento de contratación pública a una pyme a fin de incentivar su participación? Muchas gracias por esta pregunta. En el manual tratamos muchos ejemplos en las distintas estrategias donde miramos que hay porcentajes muy distintos. Así que lo que le comentaría es que se puede como que desglosar y profundizar en cada ejemplo los distintos porcentajes que suelen, o sea, que por lo que me lembro que están entre los 5 y 10%, pero siempre depende del contexto legal y de regulamentar del país. Así que lo que les recomendaría es que puede mirar en cada estrategia los ejemplos de medidas y prácticas que están aplicadas en distintos países. Suelen tener el ejemplo de porcentaje y por ahí se puede mirar la regulación y compararla para perceber si hay una relación que se pueda integrar o implementar en su contexto. Espero que haya respondido a su pregunta. Tenemos otro anónimo. No sé si es la misma persona que había hecho la pregunta anteriormente. Nos dice lo siguiente: no me quedó claro la relación de la charla con respecto a las personas con discapacidad. La charla está muy enfocada en las pymes. Mi interés es todo lo relacionado con las personas con discapacidad. Muchas gracias. Sí, de hecho que cuando hablamos de contratación pública inclusiva, acá en el manual de contratación pública inclusiva desde PNUD que hemos publicado, lo definimos no en el ámbito solamente de personas con discapacidad, pero sino que también en el trato preferente para grupos y minorías, donde se puede definir que las personas con discapacidad también puede ser uno de esos grupos de minorías. O sea, acá en el manual se trató una contratación pública inclusiva más general, que no está enfocada en un grupo o una minoría. Pero yo creo que hay muchas estrategias y prácticas que sí se podrían adaptar para el contexto de la minoría específica de personas con discapacidad. Espero que me haya contestado. Perfecto. Yo creo que ya no tenemos más preguntas por el chat, ¿verdad? Entonces, para finalizar, les recordamos lo siguiente. A las personas que no han registrado su asistencia, por favor, llenar el registro que se encuentra colocado en la ventana de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Hacienda, agradecemos la participación de todos ustedes y tenemos una invitación para otro evento. Les vamos a colocar en el PIR el anuncio. Tal vez la compañera Carla Sánchez pueda publicarlo en el PIR el anuncio, pero igual se lo voy a indicar aquí verbalmente. Les invitamos a participar en el próximo evento organizado por la Dirección de Contratación Pública el próximo 11 de agosto a la 1 p.m. hora de Costa Rica sobre el tema de datos abiertos en las compras públicas. Pueden encontrar el enlace para conectarse al evento por medio de las redes sociales del Ministerio, así como en la página oficial del Ministerio de Hacienda. La información del evento también la pueden ubicar en la sección de preguntas y respuestas. El video y las preguntas-respuestas se colocarán en el espacio de la página del Ministerio de Hacienda. En la parte inferior se encuentra el enlace de la Dirección de Contratación Pública. Ingresan en el link de capacitaciones, gestión de conocimiento, así como los webinars que se impartieron el año pasado. Todo ese material lo pueden encontrar en dicho espacio. No sé si Carla puede subirlo en el PIR, la publicación, porque de aquí no me permite subirlo. Listo, Eduardo, ya está subido el enlace. Perfecto, gracias. Bueno, seguidamente vamos a dar las palabras de despedida de parte de doña Janet Leverich.
si se encuentra doña Janet para dar las palabras de despedida. Muchas gracias. Se agradece nuevamente la participación de todos y en especial a Mariana por esta exposición tan interesante y valiosa para nosotros. Esperamos seguir contando con la atención de todos y también brindándoles siempre nuestros aportes para el beneficio de su gestión. Que pasen muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Muchas gracias también a la señora Mariana por el webinar y tengan un lindo día. Muchas gracias.